Buenas tardes, profesor Germán. El día de hoy hemos venido a hablarle acerca de los órganos linfoides, la médula ósea y el timo. Mi nombre es María Paulina Sosa Gallego y esta es nuestra exposición. Las funciones del sistema óseo son promover ese sostén al cuerpo, también ser la base mecánica del movimiento, ser como esa reserva de sustancias inorgánicas como el calcio y también ser la protección de órganos vitales. Los huesos están formados principalmente por tejido óseo, pero también van a estar formados por ese tejido adiposo, hematopoyético, conjuntivo y cartilaginoso. Las partes del hueso son epífisis, diáfisis, en este caso tenemos la médula ósea amarilla, la médula ósea roja, el compartimento vascular que nutre las médulas, el hueso esponjoso trabecular y el hueso compacto. Bueno, en este caso tenemos el hueso trabecular o hueso esponjoso. Ese lo encontramos en las epífisis de los huesos largos. Forma como una especie o una red de trabéculas donde se va a engullir la médula ósea. También tenemos la vena y las arterias. En este caso la arteria nutricia atraviesa de manera oblicua el hueso compacto para alimentar el hueso esponjoso y la médula ósea. Es como esa estructura que provee los nutrientes a la médula. El tejido óseo compacto es la capa más externa del hueso. Si lo observamos a un microscopio podemos observar como su unidad estructural y funcional. El hueso compacto está compuesto por laminillas óseas, en conjunto van a formar la osteona. La osteona a su vez está conformada por los osteocitos y los canículos. Los canículos son como una especie de sustancia que permiten la comunicación de los osteocitos externos e internos. A su vez la osteona contiene en su interior el conducto de Havers, que son los vasos, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y los tejidos nerviosos. También hay otra unidad estructural que se conoce como canal de Boltzmann. El canal de Boltzmann es el que comunica diversos conductos de Havers para proveer el mantenimiento y la nutrición a esta unidad estructural del hueso. Bueno, la médula ósea es esa especie de tejido conectivo especializado, como ya había mencionado anteriormente. Se va a encontrar en la cavidad medular de los huesos largos, entre esas trabéculas óseas, o también denominadas hueso esponjoso. Es el principal tejido hematopoyético en la vida postnatal. Esto quiere decir que se va a encargar de producir las células sanguíneas en esta etapa. Histológicamente la médula ósea se caracteriza por presentar un compartimento vascular y un compartimento hematopoyético. El compartimento vascular está compuesto principalmente por un sistema de sinusoides y el compartimento hematopoyético es de predominancia celular. En ese compartimento hematopoyético, las células que están incluidas en el estroma del tejido conectivo son estas células reticulares, también los macrófagos, adipocitos, y van a estar inmersas en una matriz extracelular de fibras reticulares. El compartimento vascular es como esta estructura de sinusoides en la histología de la médula ósea. Tiene como función ese intercambio de componentes entre la médula y también entre la circulación, pero ese intercambio solo va a tener lugar a través de la pared de este sinusoide. Esa pared puede estar compuesta por tres capas: el endotelio, la sustancia basal o capas de células reticulares. También casi toda la mitad de la superficie externa de la pared de ese sinusoide va a estar recubierta por esas células reticulares adventiciales. También podríamos decir que las prolongaciones de estas células citoplasmáticas se pueden extender hasta la profundidad de ese compartimento hematopoyético y también pueden transformarse en células adiposas atípicas. Bueno, ya el compartimento hematopoyético va a ser ese espacio que se ubica entre los sinusoides, como vemos en este caso, y va a estar ocupado por esas células hematopoyéticas y también las células del estroma de la médula ósea. También podríamos decir que estas células hematopoyéticas tienen sitios específicos para su localización. Por ejemplo, los megacariocitos se encuentran siempre adosados a la pared del sinusoide, como vemos aquí en el dibujo, siempre van a estar adosados a esta pared y a su vez van a sobresalir porque tienen unas prolongaciones muy largas del citoplasma. Las zonas eritropoyéticas, las células van a adoptar como una disposición muy característica que se denomina islotes eritroblásticos. Aquí hay un islote eritroblástico y aquí también cerca al sinusoide porque se caracterizan por estar cerca a los sinusoides.
También los trombocitos y los granulocitos se van a caracterizar por ser como una producción de acúmulos ubicados a cierta distancia a la pared del sinusoide. Hola, soy Luis Fernando Gallego y hoy vamos a explicar el proceso de la hematopoiesis. El proceso de la hematopoiesis es el proceso por el cual se producen las células sanguíneas. Este proceso se lleva a cabo generalmente en la médula ósea, aunque en las etapas de gestación, en el primer tercio del embarazo, se da en el saco vitelino y en el segundo tercio en el hígado y en el vaso. En la hematopoiesis tenemos que todo un número de células parten de una célula madre. En este caso, son las células troncales hematopoyéticas, de las cuales se pueden diferenciar dos tipos: células troncales hematopoyéticas de larga duración y las células troncales de corta duración. La diferencia es que las de corta duración solamente pueden suplir las necesidades de un individuo en un plazo de 8 a 16 semanas, mientras que las de larga duración pueden hacer las necesidades hematopoyéticas durante toda la vida del individuo. Ambas células están reducidas por unas proteínas llamadas citocinas, las cuales son las que encargan de las células si van a estar en su estado quiescente o si por el contrario van a hacer su potencial de proliferación y van a partir en células progenitoras. Entre las células progenitoras cabe destacar un grupo que se llaman las células progenitoras multipotentes. Estas células progenitoras multipotentes comparten ciertas características con las células troncales hematopoyéticas, pero estas células no tienen la capacidad de continuar con la hematopoiesis de un individuo durante toda su vida. Pero lo que sí conserva es su potencial proliferativo. Luego de estas células pasan lo que son unos progenitores oligopotenciales, lo que quiere decir que pueden dar origen a una o varias células. En este caso tenemos dos líneas: la línea de los progenitores comunes linfoides y la línea de los progenitores comunes mieloides. Ambas son capaces de generar unos progenitores para células dendríticas, las cuales funcionan como células presentadoras de antígeno para ciertos tipos de células inmunes. En las células linfoides vamos a tener los progenitores B, que serán los precursores para los linfocitos B. Tenemos los progenitores tipo T, que serán los progenitores para los linfocitos T, y tenemos los progenitores de NK, los cuales serán los progenitores para las células natural killer. En el lado de las progenitores comunes mieloides tenemos dos grupos: el grupo de progenitores metacariocitos y el grupo de progenitores de granulocitos o monocitos. En el caso de los granulocitos y monocitos, tenemos que vamos a tener un monocito y posteriormente tenemos un macrófago. En el otro lado de los megacariocitos vamos a tener varios grupos de células. Por ellos están los eritrocitos, que serán los glóbulos rojos encargados de llevar el transporte de oxígeno a través del organismo. Tenemos las plaquetas, las cuales son el potencial de coagulación de la sangre. Y tenemos células que tienen una función de fagocitosis, como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ok, entonces, en base al anterior, podemos apreciar una representación gráfica del proceso de la hematopoiesis y sus diferentes líneas. Podemos apreciar de que los progenitores mieloides tenemos los eritrocitos, las plaquetas, los monocitos y los granulocitos como los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Podemos apreciar en la natural linfoide los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer. Ahora, para los precursores mieloides vamos a tener que va a haber una interacción de unas unidades formadoras de colonia, las cuales van a ser específicas y generando cierto tipo. Unidades formadoras de colonia tipo B, vamos a tener los basófilos, con la interacción de las unidades formadoras de colonia tipo E, más la suma de las interleuquinas 3, interleuquinas 5, los factores estimulantes de colonia, granulocitos y monocitos, vamos a tener los eosinófilos. Al mismo tiempo, la interleucina 3, los factores estimulantes de colonias de monocitos y granulocitos, se van a dividir en las unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos, lo cual se divide en dos:
los factores estimulantes de colonias de granulocitos y los factores estimulantes de colonia de monocitos. Con los granulocitos vamos a tener finalmente los neutrófilos. Y con los monocitos vamos a tener el monocito, que luego de una interacción de los factores estimulantes de colonia de monocitos y granulocitos, vamos a tener finalmente el macrófago. El macrófago es la célula más grande de todas las células linfoides, todas las células inmunes del cuerpo. Por el otro lado, vamos a tener que es precursor del pre-LB de los linfocitos B. Los linfocitos B, en la mayoría de los mamíferos, van a madurar en la médula ósea. Sin embargo, en casos específicos, como en las aves, van a madurar en la bolsa cloacal o la bolsa de Fabry. Y en los cerdos será en las placas de Peyer. Los linfocitos T, por ejemplo, van a salir de la médula ósea y van a madurar en el órgano que se conoce como el timo. Y luego de estos, este mismo precursor va a dar origen a las células natural killer. Ok, dentro de la línea mieloide, las células como los granulocitos y los monocitos también son conocidas como células fagocíticas. Esto debido a que son capaces de realizar un proceso llamado fagocitosis. Este proceso lo hacen con la capacidad de atrapar, ingerir y eliminar agentes infecciosos en el organismo de una forma cuantitativa. ¿Qué significa? Que no necesitan una previa exposición al agente infeccioso para realizar la fagocitosis. Estas células tienen un proceso de reconocimiento ancestral y muy inespecífico, lo cual los convierte en la base primordial de la inmunidad innata. Por otra parte, en las células linfoides, son células muy específicas y las hacen primordiales los principales mediadores de la inmunidad adaptativa, siendo de suma importancia el reconocimiento de antígenos y formando una gran memoria inmunológica. La maduración de los linfocitos B es ese desarrollo de diferenciación que tiene la célula madre multipotente a célula linfocito B. Es un proceso que se lleva a cabo en la médula ósea y podríamos decir que consta de 6 pasos. En el primer paso, la célula madre multipotente expresa un receptor de membrana denominado CD44. El CD44 es una glicoproteína transmembrana que permite la adhesión entre las células. Esta va a interactuar con algunas proteínas de las células estromales. Algunos ejemplos de las proteínas son el ácido hialurónico o el VCAM1. ¿Qué va a permitir esta interacción? Que esta célula crezca y haga su diferenciación para que pueda pasar a ser un progenitor linfoide común, en este caso los linfocitos B. Aquí no va a haber expresión de inmunoglobulinas. En la siguiente etapa, el progenitor linfoide común ya pasa a denominarse célula pro-B temprana. Esta célula va a expresar un receptor de citoquinas denominado c-KIT que va a interactuar con unas citoquinas de membranas denominadas factores estimulantes de colonia. ¿Qué va a permitir esta interacción? Que se envíe una señal al núcleo de la célula para que pueda pasar a la siguiente etapa, que se denomina pro-B tardía. En la etapa pro-B tardía, tanto en la pro-B temprana como en la pro-B tardía, se da el reordenamiento de la cadena pesada. En esta etapa se va a expresar un receptor de membrana que se denomina interleuquina 7. Acá no va a haber reordenamiento de la cadena ligera, pero va a ser esa señal para que pueda pasar a la siguiente etapa, que se titula pre-B. Es importante abrir un paréntesis para explicar qué es la recombinación somática. La recombinación somática es ese proceso genético que se da al azar, llevado a cabo en la médula ósea, que consiste como una especie de sorteo que hacen los genes para crear diferentes proteínas. Cada gen se ubica en diferente cromosoma y es un proceso que se hace con la finalidad de generar el receptor de membrana para la célula linfocito B, también denominado PCR. Cada inmunoglobulina es diferente, tanto en su región variable como en su región constante. Para crear diferentes inmunoglobulinas es necesario que un gen o que un fragmento de gen se mezcle, se una y codifique para una proteína. Existen 3 genes: V de J, V de variabilidad, D de diversidad y J de unión. Para el caso de la cadena pesada se dan 2 pasos. El primero es que se va a mezclar el gen D con J para luego unirse y posterior a esto mezclarse con el gen V, unirse y de esa manera crear ese dominio variable de la cadena pesada.
Si todo este proceso que acabé de mencionar es llevado a cabo con éxito, el linfocito B va a poder expresar en su membrana el BCR. Aunque es importante recalcar que en las etapas pro-B la inmunoglobulina no se expresa en la membrana, aunque sí se sintetiza. La acción somática de la cadena pesada que fue llevada a cabo en el cromosoma 14 ya pasa al cuarto paso, donde se va a denominar célula pre-B. En esta fase ya formada la inmunoglobulina M, aquí se da reordenamiento de la cadena ligera. En este caso no participa el gen D, solo el gen V y J. Hace el mismo proceso, se mezclan, se unen y codifican para generar esa región, para generar ese dominio variable de la cadena ligera. Ya posterior a esto, pasa a ser célula B inmadura. Ya acá la célula va a poder expresar inmunoglobulina M en la superficie de su membrana, tanto funcional y con especificidad. Y ya por último, en el sexto paso, ya pasa a diferenciarse como célula B madura, pero virgen. Virgen porque no ha tenido ningún contacto con un antígeno. Ella termina de madurarse, ya va a poder expresar en la superficie de su membrana inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Y ya posterior a eso va a poder migrar de la médula ósea a órganos linfoides secundarios para hacer su proceso de activación. Buenos días, mi nombre es John Sebastián Yepes y hoy compartiré con ustedes la maduración de los linfocitos T, el cual da lugar en el timo. El timo es el primer órgano linfoide que se forma durante el desarrollo fetal. Es un órgano plano, blando, situado en la cavidad torácica por encima del corazón. El timo es un órgano bilobulado. Los lóbulos están divididos en lobulillos que a su vez están separados entre sí por trabéculas de tejido conjuntivo. Cada uno de ellos comprende una región periférica o zona cortical, que la vamos a llamar corteza, y una región interna o medular, que la vamos a llamar médula. Esta corteza y esta médula están cruzadas por una red tridimensional de células del estroma, que están compuestas por varios tipos celulares, como lo son las células epiteliales, las células dendríticas, los macrófagos. La corteza tiene como función producir interleuquina 7 por las células epiteliales para un desarrollo temprano de los linfocitos T y en general lo que es la selección positiva, originando timocitos simples positivos. Acá en la médula tiene como función la selección negativa, produciendo linfocitos T vírgenes. Centrándonos más en lo que es el proceso de maduración de los linfocitos T, para que haya una maduración de los linfocitos T, primero hay una selección en dos etapas, lo que es la selección positiva y la selección negativa. El proceso empieza en la selección positiva, cuando los timocitos provenientes de la médula ósea emergen por las vénulas hacia la corteza del timo. Cuando ya están en la corteza del timo, estos timocitos van a recibir una señal molecular o una señal química por un receptor que es el receptor Notch1, que les va a decir como, bueno, ustedes son células que próximamente van a ser linfocitos T y se van a capacitar para este fin. Luego, las células nodrizas y las células epiteliales reticulares. Estas son las que enseñan cuáles son los péptidos que deben reconocer como propios, para saber cuáles son capaces de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea 1 o 2. Si por ejemplo detecta el complejo mayor de histocompatibilidad 1, pierde el CD4 y queda con el CD8. Y si por ejemplo detecta el complejo mayor de histocompatibilidad 2, detecta el CD8 pero queda con el CD4. Solo sobreviven aquellos timocitos que hayan generado receptores TCR, o sea, que sean capaces de reconocer moléculas propias. Por ejemplo, en este proceso mueren lo que es el 95% de ellos por apoptosis, lo que significa que solo el 5% pasa la selección positiva.
Luego pasamos a la selección negativa que se da en la médula, ¿cierto? Donde los timocitos van a interactuar con las células dendríticas y se van a eliminar por muerte celular programada por apoptosis todos aquellos timocitos que generen autorreactividad o que tengan una afinidad demasiado alta con el complejo mayor de histocompatibilidad propio. ¿Por qué? Porque a nuestro organismo no le interesa tener células que sean violentas en contra de lo propio, o sea, contra nuestro organismo. Por lo tanto, las células que salen como linfocitos T maduros son células autotolerantes y capaces de reconocer antígenos. Bueno, acá tenemos el corpúsculo de Hazard. Su función es segregar linfopoyetina estromal tímica. Esta sustancia es la que genera apoptosis a las células que son autorreactivas o que son violentas contra nuestro organismo. Y luego, ya de ahí, los linfocitos T maduros migran a lo que son los órganos linfoides periféricos.